Soy Margaret Lively, periodista del Brackham Gazette, y nunca pensé que mi vida cambiaría cuando decidí investigar las misteriosas desapariciones en el lago Abernathy. La historia había sido olvidada por muchos, enterrada en los rumores de un pequeño pueblo que prefería no remover viejas heridas. Hace 10 años, 6 adolescentes desaparecieron durante un campamento nocturno en las orillas del lago. Nunca se encontraron cuerpos, ni rastros, solo sus tiendas vacías, mochilas abiertas y el eco del agua tranquila en la madrugada. Mis superiores me asignaron una columna sobre historias olvidadas de Brackham. Nada emocionante. Esperaba cubrir algún viejo escándalo político o un romance de antaño. Sin embargo, mientras revisaba archivos antiguos, encontré un pequeño artículo sobre las desapariciones del lago Abernathy. Era solo un recorte, un párrafo perdido entre noticias de cosechas y eventos sociales, pero algo en aquella historia me llamó la atención. Había algo inquietante en la manera en que estaba redactado. Decidí indagar más y encontré registros de una investigación a medias y varios testimonios contradictorios de los aldeanos. La historia oficial hablaba de un grupo de jóvenes aventureros que se perdieron en la niebla. Algunos decían que se habían ahogado, otros que habían sido devorados por la fauna local. Sin embargo, había un pequeño detalle que nadie había mencionado antes: un dibujo infantil de un espiral oscuro en el centro del lago, encontrado entre los objetos de los chicos. No sabía en lo que me estaba metiendo. Pensé que era solo una historia sin resolver, una oportunidad para demostrar mi valía en el periódico. Nunca imaginé el horror que me aguardaba bajo la superficie del lago Abernathy. Lo primero que hice fue visitar a las familias de los desaparecidos. Fue un desafío, ya que muchos de ellos habían abandonado Brackham, dejando atrás recuerdos dolorosos. Los que quedaban eran reacios a hablar. Logré concertar una reunión con los padres de un joven llamado Jacob, uno de los adolescentes desaparecidos. Eran gente mayor, con rostros cansados y miradas llenas de tristeza. La madre de Jacob, la señora Cartwright, me recibió con una taza de té caliente y una frialdad que helaba los huesos. Su esposo, un hombre que apenas levantaba la vista, miraba constantemente hacia la ventana, como si esperara ver algo o alguien regresar del pasado. Jacob, empezó la señora Cartwright con un tono vacío. Era un buen chico, se llevaba bien con todos. Intenté obtener más información sobre él y los otros adolescentes, pero cada pregunta parecía avivar recuerdos dolorosos. El señor Cartwright, finalmente, habló con una voz que apenas era un murmullo. Él, él había empezado a tener pesadillas antes de la excursión. Me dijo que veía algo en el lago, algo que lo llamaba. ¿Qué era?, le pregunté, inclinándome hacia adelante, esperando una respuesta que pudiera esclarecer el misterio. No lo sé, respondió, su voz apenas un susurro. Solo hablaba de una sombra en el agua, algo grande. Me despidieron poco después, y aunque la entrevista había sido inconclusa, me dejó un mal sabor de boca. La mención de una sombra en el agua se quedó grabada en mi mente. Decidí profundizar más en los documentos y artículos relacionados con el caso. Fue entonces cuando encontré una referencia a un viejo diario, perdido en la biblioteca local. La biblioteca de Brackham era un lugar antiguo, con estanterías de madera que crujían bajo el peso de los libros. La bibliotecaria, la señora Ashcroft, era una mujer de edad avanzada que parecía conocer cada rincón y secreto de aquel lugar. Le pregunté por el diario, y después de una pausa, asintió lentamente. Ese diario fue donado por un anciano que vivió aquí durante muchos años. Siempre dijo que contenía historias de lo que había debajo del lago Abernathy. Sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. ¿Qué quería decir con lo que había debajo? La señora Ashcroft me llevó a una sala trasera y me entregó un viejo cuaderno cubierto de polvo. El nombre del autor estaba desvaído, pero pude descifrarlo. Thomas Gale. Comencé a leer las páginas del diario. Thomas era un hombre que vivía cerca del lago hace más de 50 años. Sus notas eran erráticas, llenas de garabatos y dibujos de símbolos extraños. Describía al lago como un lugar antiguo y poderoso,
y hablaba de rituales que se llevaban a cabo durante noches de luna llena. Lo más perturbador era la mención de un culto de la oscuridad, que utilizaba el lago como un portal para comunicarse con algo que llamaban la entidad del abismo. Thomas parecía convencido de que aquellos rituales invocaban algo que no pertenecía a nuestro mundo. Una noche escuché un susurro, escribió Thomas. Venía del centro del lago. Decían mi nombre. El diario terminaba abruptamente y había una página arrancada al final. Las últimas palabras escritas eran: ellos están aquí. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que las desapariciones de los adolescentes no eran un simple accidente. Algo siniestro estaba relacionado con el lago Abernathy, y el viejo diario de Thomas Gale parecía ser la única pista real que tenía. Decidí investigar sobre el supuesto culto mencionado en el diario. Brackham era un pueblo pequeño y cerrado, y no fue fácil encontrar información sobre cultos o prácticas religiosas extrañas. Sin embargo, en la iglesia del pueblo, un anciano sacerdote, llamado Padre Lawrence, me confesó que había oído hablar de un grupo de personas que realizaban reuniones secretas cerca del lago hace muchos años. Era solo un grupo de fanáticos, me dijo. Decían que el lago era un lugar sagrado, un portal hacia algo más grande. Pensé que eran solo supersticiones. Le pregunté si creía que ese culto podría estar relacionado con las desapariciones, pero el padre Lawrence simplemente negó con la cabeza. No creo en esas historias, pero el lago siempre ha sido un lugar extraño. Sus palabras no me tranquilizaron. Decidí visitar el lago por primera vez. Tenía la esperanza de que ver el lugar me ayudaría a comprender mejor el misterio, pero en realidad solo profundizó mi sensación de inquietud. El lago Abernathy era grande y sereno, rodeado de árboles altos, cuyas sombras se extendían hacia la superficie del agua. Había algo hipnótico en su quietud, algo que me hacía sentir observada. Caminé por sus orillas, tratando de imaginar lo que habían experimentado los adolescentes en aquella noche fatídica. Vi el lugar donde se habían montado las tiendas, ahora cubierto por maleza y flores marchitas. Había un silencio abrumador, roto solo por el suave murmullo del agua contra las piedras. Me detuve y respiré hondo. Algo no estaba bien. Mientras caía la noche, el aire se volvió más frío y pesado. Sentí una presencia detrás de mí, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí irme, pero en el último momento, algo captó mi atención en el agua. Un reflejo oscuro que no era mío. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro bajo, casi inaudible, que decía mi nombre. El susurro era apenas un murmullo, como el roce del viento entre las ramas, pero estaba segura de haber oído mi nombre. Me quedé paralizada junto al lago, mirando fijamente el agua que permanecía tranquila, demasiado tranquila. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi instinto me decía que debía irme de inmediato. Sin embargo, algo me retenía allí, una sensación de atracción inexplicable, como si el lago mismo me llamara. Volví al pueblo con la mente llena de preguntas y el peso de una certeza creciente. Las desapariciones de los adolescentes, el diario de Thomas Gale y los susurros del lago estaban conectados. Pero la verdadera pregunta era, ¿cómo? Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía reflejos en el agua, sombras que se movían bajo la superficie, y en medio de todo, un espiral oscuro, girando lentamente, invitándome a entrar. Me desperté varias veces, sobresaltada, y cada vez que miraba por la ventana, sentía como si algo estuviera allí afuera, en la oscuridad, observándome. Al día siguiente, revisé nuevamente las notas del diario de Thomas Gale. Había algo en los símbolos que dibujaba que me parecía extrañamente familiar. Decidí consultar a un experto en folclore y simbología antigua, un profesor retirado llamado Arthur Kane. Kane había dedicado su vida al estudio de cultos y mitos oscuros, y aunque ya no daba clases, accedió a verme en su casa, ubicada en las afueras del pueblo. El profesor Kane era un hombre de aspecto frágil, con el cabello encanecido y una mirada afilada. Me recibió con amabilidad, pero su expresión cambió al ver los símbolos en mis notas.
Pasó los dedos por los dibujos y murmuró para sí mismo antes de hablar. Estos símbolos son una variación de una runa antigua, utilizada por un culto que creía en la existencia de umbrales entre nuestro mundo y otro plano de existencia. Me explicó. Este culto pensaba que ciertos lugares en la Tierra actuaban como puertas, y que rituales específicos podían abrir esas puertas temporalmente. Le conté sobre las desapariciones de los adolescentes y sobre los susurros en el lago. Kane se quedó en silencio por un momento, y luego suspiró profundamente. Si este culto creía que el lago Abernathy era un umbral, entonces esos jóvenes podrían haber sido sacrificios, dijo con un tono grave. Tal vez el lago sirvió como una puerta para algo que ahora está intentando comunicarse contigo. Sentí un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Kane me advirtió que tuviera cuidado y, si decidía seguir investigando, me preparara para enfrentar lo desconocido. Agradecí su ayuda, pero la verdad es que estaba cada vez más asustada. Esa noche decidí regresar al lago. Había una sensación de urgencia en mí, como si algo dentro del lago estuviera esperando mi regreso. Sabía que era imprudente ir sola, pero algo me empujaba a hacerlo. Tomé una linterna, mi grabadora de voz y mi cámara, y conduje hasta el lago Abernathy bajo la luz de la luna llena. El lugar era inquietantemente silencioso. Solo el leve crujido de las hojas y el murmullo del agua acompañaban mis pasos. Encendí mi linterna y comencé a grabar, describiendo lo que veía y sentía. A medida que avanzaba, el aire se volvió más frío y pesado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de tensión. Llegué a la orilla del lago y enfoqué mi linterna hacia el agua. Allí, en el centro del lago, vi un movimiento. Parecía una figura humana, flotando en la superficie. Mi corazón se aceleró, y tomé mi cámara para enfocar mejor. Cuando miré a través del lente, vi claramente una figura de espaldas, de pie en medio del lago, mirándome. ¿Hola? Dije, con la voz temblorosa. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, pero entonces la figura se giró lentamente. No había rostro, solo un vacío oscuro en lugar de una cara. Sentí que el terror me invadía y retrocedí, pero tropecé y caí al suelo, dejando caer la cámara. Cuando me levanté, la figura había desaparecido. Solo quedaba el reflejo distorsionado de la luna en el agua y un eco lejano de susurros. Agarré mi equipo y corrí hacia mi coche, con la sensación de que algo me seguía. De vuelta en casa, revisé las grabaciones y las imágenes. Había captado algo en mi cámara. Una silueta oscura, apenas visible, de pie en medio del lago. Pero lo más inquietante eran los susurros que se oían en la grabación, un murmullo constante que decía mi nombre una y otra vez. Decidí que era momento de compartir mis hallazgos con alguien de confianza. Me reuní con mi colega y amigo, Jack, quien había trabajado conmigo en otros casos en el Brackham Gazette. Le conté todo lo que había descubierto y le mostré las grabaciones. Jack era escéptico al principio, pero a medida que escuchaba los susurros, su rostro se volvió serio. Margaret, no sé cómo explicarlo, pero creo que estás en peligro, me dijo tomando mi mano. Tal vez deberíamos detener esta investigación y dejar que la policía se encargue. Sin embargo, no podía dejarlo. Había algo en mí que necesitaba saber la verdad, aunque eso significara arriesgar mi vida. Jack aceptó ayudarme, y juntos decidimos regresar al lago para buscar más pruebas. Esa noche, mientras preparábamos el equipo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y solo escuché una respiración pesada al otro lado. Justo cuando estaba por colgar, una voz distorsionada susurró: «No sigas buscando, Margaret. El lago es su dominio». Colgué rápidamente, temblando. ¿Quién me había llamado? ¿Y a qué se referían con su dominio? Jack y yo volvimos al lago al amanecer, esperando encontrar alguna pista antes de que la noche cayera. Nos movimos con cautela, revisando las orillas y buscando cualquier cosa que pudiera explicarnos qué había pasado con los adolescentes. Finalmente, encontramos una cueva oculta entre los árboles cerca del lago. La entrada estaba cubierta de maleza,
como si alguien hubiera intentado esconderla. Dentro, había inscripciones en las paredes, espirales oscuros y símbolos similares a los que vi en el diario de Thomas Gale. Jack y yo nos miramos, conscientes de que habíamos encontrado algo importante. Mientras explorábamos la cueva, escuchamos un leve chapoteo detrás de nosotros. Me giré rápidamente, enfocando mi linterna hacia la entrada, y vi una figura que se deslizaba lentamente hacia nosotros, cubierta de lodo y algas. Era humanoide, pero sus ojos estaban vacíos, como si todo rastro de vida hubiera sido arrancado de su alma. Jack gritó, y ambos comenzamos a correr hacia la salida de la cueva. La figura nos siguió, moviéndose de una forma antinatural, arrastrándose por el suelo. Logramos escapar, pero mi cámara se cayó en la cueva, perdiéndose en la oscuridad. Aquella noche, Jack y yo decidimos abandonar Brackham por un tiempo. Sin embargo, los susurros no cesaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la figura en el lago, sus ojos vacíos y su voz llamándome. Sabía que no podría escapar de lo que había desatado. No pude huir. Algo me ataba al lago. Días después de nuestra aterradora experiencia en la cueva, decidí regresar al lago Abernathy, esta vez con la determinación de enfrentar lo que había desatado. Jack estaba preocupado, pero sabía que no podía irme sin respuestas. La angustia y la curiosidad me estaban consumiendo. La voz que susurraba mi nombre, las sombras en el agua. Todo me decía que había algo más profundo, algo que necesitaba ser descubierto. Volví al lago al atardecer, cuando el cielo estaba pintado con tonos de naranja y violeta. Era hermoso, pero también ominoso. La calma del lugar parecía burlarse de mí, como si todo lo que había pasado allí estuviera esperando a ser revivido. Armada con una grabadora, una linterna y mi determinación, me acerqué a la orilla, donde todo había comenzado. Comencé a grabar, hablando en voz alta para dejar un testimonio de lo que estaba por suceder. La grabadora captaría cualquier sonido, cualquier susurro que pudiera escuchar. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que el aire se volvía más pesado. Era como si el lago estuviera escuchando, esperando. Esto es para los chicos que desaparecieron, y para todos aquellos que sufrieron por lo que ocurrió aquí, dije con la voz temblorosa. Estoy aquí para descubrir la verdad. A medida que la oscuridad comenzaba a envolver el lago, el agua empezó a agitarse suavemente, como si un viento invisible estuviera recorriendo su superficie. Sentí un escalofrío recorrerme, y de repente, el susurro regresó, más fuerte y claro que nunca. Margaret, ven, ven. No podía resistirme. Era como si una fuerza irresistible me estuviera llamando. La luz de la luna iluminaba el agua, y vi algo moverse bajo la superficie. Una forma oscura y alargada se movía, creando ondas en el agua. Sin pensarlo dos veces, me acerqué al borde. La voz se hizo más clara, más insistente. Las palabras eran un eco familiar, como si me estuvieran recordando algo que había olvidado. Me sentí atraída hacia el lago, hacia ese espacio entre el mundo real y lo desconocido. Ven, no temas. Justo cuando estaba a punto de dejarme caer en el agua, recordé las advertencias de Kane y el diario de Thomas Gale. Tomé un profundo respiro y me detuve. Era un juego peligroso, una trampa que podría costarme la vida. Pero entonces vi algo que me heló la sangre, la figura de un adolescente, flotando en el agua. Era Jacob. ¡Jacob!, grité desesperada. ¡Jacob! ¡Soy Margaret! Él no respondió, solo me miró con esos ojos vacíos. En ese instante, comprendí. Aquellos que habían desaparecido no solo se habían ido, estaban atrapados en algún lugar entre este mundo y otro. Eran parte de lo que el culto había invocado. Las olas comenzaron a moverse más rápidamente, y la figura de Jacob se desvaneció en la oscuridad del lago. De repente, el agua se agitó con furia, y sentí una oleada de frío recorrerme. Entonces, vi a los otros 5 adolescentes. Todos estaban allí, flotando, pero sus rostros eran una mezcla de terror y resignación. ¡Margaret!, me gritaron, sus voces un eco de dolor. ¡Ayúdanos! ¿Qué quieren?, les pregunté, sintiéndome impotente ante su sufrimiento.
No dejes que nos lleven, dijo Jacob, su voz resonando en mi mente. Debes detenerlo. De pronto, recordé las palabras de Thomas sobre los rituales. Debía haber alguna forma de romper este ciclo, de liberar a los adolescentes atrapados en el lago. No tenía idea de cómo se hacía, pero la única pista que tenía era la cueva y los símbolos que había visto allí. Regresé corriendo a la cueva, con la esperanza de encontrar respuestas en las inscripciones. La adrenalina corría por mis venas mientras mis pies golpeaban el suelo. Una vez dentro, encendí mi linterna y estudié las inscripciones con más detenimiento. Encontré un símbolo que parecía diferente, más prominente que los demás. Era un espiral invertido, rodeado de otros símbolos que apenas podía entender. Me senté en el suelo, intentando recordar las palabras que había leído en el diario de Thomas. Necesitaba un ritual, una forma de cerrar el portal y liberar a aquellos que habían sido atrapados. Empecé a murmurar las palabras que recordaba, repitiéndolas en voz baja. Con cada repetición, el aire se volvió más frío y denso. El eco de mi voz resonó en la cueva, y de repente el suelo comenzó a temblar. Sentí una presencia oscura, como si el mismo lago estuviera tratando de interrumpir el ritual. Mientras murmuraba las palabras, el temblor se intensificó, y la cueva comenzó a llenarse de una luz opaca, emanando de las inscripciones. Los susurros que antes eran un eco, se convirtieron en gritos, una cacofonía de voces que resonaban en mi mente, haciéndome tambalear. No podía detenerme. Sabía que era la única oportunidad de salvar a los adolescentes. Con cada palabra, la luz se intensificó, y un vórtice comenzó a formarse en el centro de la cueva. Era un portal, y a través de él, vi imágenes de los jóvenes atrapados en el lago. Estaban luchando, tratando de liberarse de las garras de la entidad que los mantenía cautivos. Sus rostros mostraban miedo, pero también esperanza. El suelo temblaba violentamente, y el eco de las voces se volvió ensordecedor. «Detente», resonó en mi mente, una advertencia que parecía venir de la propia entidad. Pero no podía parar. Sabía que debía continuar. A medida que llegaba al final del ritual, una sombra oscura emergió del lago. Era una figura amorfa, una mezcla de tentáculos y sombras, y en sus ojos había un vacío aterrador. La entidad se abalanzó sobre mí, y sentí que toda mi energía se drenaba. «¡Eres un estorbo!», gritó, su voz resonando en la cueva como un trueno. Luché con todas mis fuerzas, enfocando mi mente en el símbolo del espiral invertido. Con un último grito, pronuncié las palabras finales del ritual, y de repente, una explosión de luz llenó la cueva. La luz se extendió como un torrente, envolviendo todo a su paso. La figura oscura fue empujada hacia atrás, gritando de rabia mientras el portal comenzaba a cerrarse. Las voces de los adolescentes se unieron en un solo grito de liberación. Sentí una oleada de energía a mi alrededor, como si cada uno de ellos estuviera ayudando a romper las cadenas que los mantenían prisioneros. El caos se apoderó de la cueva, pero entonces todo se detuvo. El portal se cerró de golpe y la luz se desvaneció. El silencio llenó el aire y la presencia oscura desapareció. Me caí al suelo, agotada y temblando. Pero cuando miré a mi alrededor, vi que la cueva estaba ahora vacía, sin las inscripciones que había visto antes. Los ecos de los gritos se desvanecieron, y la sensación de opresión se había ido. Me sentía aliviada, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Al salir de la cueva, la noche había caído por completo. El lago Abernathy parecía diferente, más sereno. Caminé hasta la orilla y vi mi reflejo en el agua. Por primera vez en días, no había sombras ni susurros. Había liberado a los adolescentes, y el lago ya no era un portal de terror, sino un lugar de paz. Sin embargo, sabía que el precio había sido alto. Las experiencias vividas me habían cambiado para siempre, y el horror que había enfrentado no podía borrarse. Regresé al pueblo con la determinación de contar la historia, de dar a conocer lo que había sucedido en el lago Abernathy, no solo para cerrar un capítulo, sino para que la comunidad entendiera el peligro que había estado escondido bajo la superficie. Tomé un profundo respiro, sintiendo la brisa fresca de la noche. Ya no tenía miedo.
Había enfrentado mis propios demonios y los de aquellos que había liberado. Mientras me alejaba del lago, supe que siempre llevaría conmigo la historia de Jacob y los demás. Nunca los olvidaré, susurré al viento. Nunca olvidaré lo que hicisteis por mí. Con esa promesa resonando en mi corazón, dejé atrás el lago Abernathy, no como un lugar de horror, sino como un símbolo de esperanza y renovación. Aunque la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados, siempre hay una luz que puede vencerla. Y esa luz, aprendí, es el coraje y la determinación de aquellos que se niegan a rendirse. Meses después, comencé a escribir un libro sobre mi experiencia. Las palabras fluían desde lo más profundo de mi ser, y cada página era un homenaje a aquellos que habían sido perdidos y encontrados de nuevo. El lago Abernathy se convirtió en un lugar de reflexión y sanación para mí. Sin embargo, a veces, en las noches más silenciosas, puedo escuchar un eco lejano en el viento. Es un susurro familiar que me recuerda que la conexión entre los mundos nunca se ha ido del todo. El lago guarda secretos, y aunque ha sido liberado de su oscuro pasado, la marca de la historia perdurará para siempre. Mientras continúo mi vida, sé que siempre llevaré conmigo la lección más importante. Enfrentar nuestros miedos es el primer paso hacia la libertad. Y aunque el lago Abernathy ya no sea un portal de oscuridad, siempre será un recordatorio de que la luz puede vencer a las sombras, incluso en los lugares más oscuros. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.